¿Qué tan importante puede ser tener responsabilidad afectiva cuando tengo algún tipo de relación con alguien? Definitivamente, considerar las emociones del otro me va a servir siempre para establecer vínculos mucho más duraderos y al mismo tiempo más saludables, sobre todo cuando estamos en la era del ghosting. En esta tarde cuento con un invitado muy especial que nos está acompañando desde Guayaquil, Ecuador. Él es certificado como Life Coach de búsqueda de propósito, brinda asesorías emocionales denominadas escucha empática, es licenciado en comunicación visual y a la vez tiene un podcast llamado Cocoro Podcast. Me complace poder presentarles de esta manera a José Antonio Trujillo. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación, Vivi. José, qué grato tenerte en este espacio por primera vez, es increíble al mismo tiempo poder conocerte. Me gustaría que inicies comentándonos cómo estás. Muy bien. Me da risa por primera vez cuando tuvimos una conversación de casi una hora antes de esto. Nos fuimos de largo que ya parecía un segundo podcast. El detrás de cámaras, ¿no? Pero estoy Claro muy que bien, sí. excelente. Es bastante grato saber eso y al mismo tiempo pues hacer entender a la persona que nos está viendo ahora que estamos con la mejor predisposición para que cada información que se saque a colación ahora se entienda a cabalidad. Nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que el tema que vamos a ver ahora es bastante sonado y al mismo tiempo bastante controversial gracias a las redes sociales, que muchas veces no se traduce la información tal cual es en realidad, ¿no? Y es aquí donde hablamos acerca de la responsabilidad afectiva. José, empieza comentándonos a qué refiere esto. Pero, de forma básica, la responsabilidad afectiva es tener en consideración los sentimientos de otros, en, pero ante nuestras propias acciones. El opuesto de eso sería una persona que decide no asumir esa responsabilidad de cómo hizo sentir a otra persona. Pero dentro de este concepto se encuentra varios valores como el respeto, la empatía, el cuidado, y mucha gente cree que la responsabilidad afectiva es un rasgo que viene de la personalidad, pero no, no es así. Es una forma de comportarse. Esto se puede aprender y también se puede desarrollar. Y claro, el concepto emerge a raíz de la inteligencia emocional y que es como el desarrollo de las emociones. Son las emociones de forma consciente. Claro, ¿no? Sobre todo entender ese mundo emocional de la otra persona y entender las implicancias que puede generar mi toma de decisiones. Que muchas personas, por lo mismo de que pueden ser sensibles, no hay que ser bastante paciente o sobre todo tomar las cosas con pinzas. Es aquí donde también me gustaría que nos comentaras a qué llamamos ghosting. A ver, de forma breve se puede decir que el ghosting es alejarse de una persona usando específicamente la tecnología como medio para cortar el contacto de forma repentina, más que nada, y sin explicaciones principalmente. Porque de eso proviene la palabra ghost, de ghosting, es decir, de fantasma, porque desaparece la otra persona. Nada de mensajes, nada de llamadas y principalmente nada de explicaciones. Y es algo que realmente es una falta de empatía hacia la otra persona, y como ya lo estamos comentando, es la falta de responsabilidad afectiva hacia esa otra persona. Sobre todo hacer hincapié que esto impacta significativamente en la estabilidad emocional de la otra persona, ¿no? Que muchas veces haciéndole la pregunta ha apostado que ambos están en la misma sintonía y de plano te das cuenta que la comunicación se corta drásticamente y te hace suponer que no. O sea, ¿qué tan difícil puede resultar para algunas personas tener esta conversación incómoda de qué somos? Es que creo que viene del hecho de poner en práctica ciertas cosas. Las personas no estamos 100% acostumbradas a hablar de nuestros sentimientos y nos da miedo. O sea, el hecho de hacer ghosting, yo personalmente lo he hecho por falta de madurez en mi época, pero al ser consciente de ello, empiezas a corregir y dices, ¿sabes qué? Lo más adecuado sería, si no me siento atraído o lo suficientemente atraído a esta persona, lo más coherente, de forma madura como adultos, será comunicarlo para darle una razón a la persona y que, como ya dijimos, es una responsabilidad hacia ellos, hacia cómo se pueden sentir y en lugar de simplemente desaparecer y que, bueno, yo por mi lado decido ya no estar ahí, que vea a la otra persona cómo se va a sentir.
pero no saben lo que es estar al otro lado de esa montaña. Claro. Y es aquí lo complejo, ¿no? Es aquí lo complejo y justamente lo que se traduce como la falta de responsabilidad afectiva, que muchas veces nos, o bueno, en el modo de expectativa nos debería hacer pensar muchísimo más, tomar en cuenta cómo es que la otra persona puede llegar a impactarle o puede reseccionar a nivel emocional, por un lado, la toma de decisiones drásticas que incluso estoy tomando a veces de forma de impulso. Que eso hay, sin tomar en cuenta el género, porque aquí igual, así como lo pueden hacer las mujeres, lo pueden hacer los hombres, hay que entender también de que como ejemplo de los efectos colaterales impactan mucho en el autoestima de la persona. ¿A qué nos referimos con esto? ¿De qué manera crees o sé que impacta en el autoestima? O sea, definitivamente es un gran impacto en la autoestima. Principalmente te hace sentir, siendo la persona que ha recibido el ghosting, te hace sentir culpable. Piensas que has hecho algo malo, que alguna acción o cosa que hiciste, no hiciste, dijiste o no dijiste, hiciste para que la persona se haya alejado. No tienes una razón, así que tu mente empieza a divagar. También te puede afectar, creando una falta de confianza hacia otras personas. Te puede dar incertidumbre, te puede dar inclusive el miedo al rechazo, porque dices, ya pasé un mal rato con una persona que simplemente desapareció, prefiero evitarme malos ratos por lo que tú crees que podría ser tu salud mental, pero realmente se está creando a raíz de esa acción una herida que puede tomar tiempo, puede tomar terapia para aprender a sanar. Claro, no, y es aquí donde interviene también nuestro amor propio, que poco a poco vamos construyendo muchísimo más a fondo, ¿no? Y sobre todo cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones que, como tú mencionaste de manera precisa, nos hace incluso caer en la rumiación, a sobrepensar qué hice mal, ¿será que hay algo malo en mí? O es que si de pronto, por ejemplo, hablando en un contexto específico, de pronto estabas en planes con alguien y casualidad de la vida, de la semana, esta persona subió una foto que ya inició una relación con otra, obviamente que en tu mente va a estar, ¿por qué con esta persona sí, conmigo no? ¿Será que estoy fallando en algo? ¿Soy insuficiente? Entonces, de verdad, tiene un impacto bastante preponderante, incluso en la manera en la que voy a continuar con mi vida luego de, porque habrá personas que son, pues, que tienen justamente pues este nivel de sensibilidad que sí les genera o les impacta mucho en su rutina y les decae bastante. Entonces creo que hay que también ser conscientes del poder, incluso entre comillas, que tenemos frente a los demás, alguien que nos quiere. O sea, la raíz de esto proviene de la empatía. Yo recuerdo hace muchos años, yo cuando era más pelado, mi mamá me decía, te hace falta como que ese mal pensamiento, ese mal criterio de que las personas te pueden hacer daño. Te falta malicia, me dijo. Y eso me quedó tan grabado y Tal cual. no sé por qué, pero lo primero que le respondí a ella fue, no, al mundo le falta empatía. Al mundo le falta empezar a ponerse en los zapatos de otras personas y saber reconocer como yo me he sentido, las otras personas también se pueden sentir así, porque los seres humanos somos muy conscientes de nuestro universo, como que creemos que somos el centro de todo, pero realmente no es así. Cuando empezamos a ponernos en los zapatos de las otras personas, podemos aprender muchísimo más. De ahí proviene el desarrollo de una mejor inteligencia emocional, de saber madurar, de saber que todo lo que yo hago, todas mis acciones pueden tener una reacción y pueden tener una consecuencia. Claro que sí, yo al menos en lo personal sí comparto tu opinión porque incluso habrá casos en los cuales nos demuestren a toda luz que falta pues este lado más humano en las personas, pero no hay que cerrarse en la idea de que porque ciertas personas, un grupo de son así, tachar a todo el mundo que es así, ¿no? O sea, habrá personas y con tu mismo nivel de sensibilidad con los cuales puedes conectar y te enseñen que realmente no merecías aquello que te pasó en su momento y más bien te hagan creer muchísimo más en ti, a cuánto puedes llegar y que justamente te mereces lo mejor del mundo, ¿no? Ahora me gustaría que pongamos sobre la mesa estas dos variables y las unifiquemos muchísimo más. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa con la responsabilidad afectiva de aquellas personas que ghostean? A ver, para dejar claro,
No es que no tengan responsabilidad afectiva, la tienen, pero de un nivel muy bajo, porque seguramente con sus amigos que de repente tienen algún problema, sí ceden a ayudarlos, pero el problema está en la razón de por qué hacen el ghosting. Puede ser por el miedo a confrontar, son cobardes emocionalmente, tienen falta de habilidades de comunicación, inseguridad, eh, desintereses repentinos, que suele pasar bastante. Puede haber mil razones, pero el no confrontar esas razones y optar por alejarse y no actuar de la forma adecuada ya en sí es un problema, que que expresar sus sentimientos y las razones sea la forma correcta a cómo tratar a otro ser humano de la forma que te gusta. Es como dicen siempre, trata a otros como te gustaría que te traten. Pero el problema es que no somos conscientes de ello, porque nunca aprendimos eso de nuestra crianza. Claro que sí, sobre todo entender de que sí es viable poder mejorar nuestro comportamiento con los demás. Si en algún pasado reaccionaste de una forma incorrecta y luego de te diste cuenta, pues de todas formas hay tiempo para que demuestres a las personas que de aquí en un futuro te toque conectar, te toque justamente conocer y aprender de los errores, ¿no? Que eso es lo que voy. Entender de que aquellas cosas que hiciste no te define como persona. Si yo en un pasado me comporté mal de una manera súper fea con alguien, pues si tengo el interés de cambiar, ¿por qué no hacerlo? Y eso creo que también hay que hacer hincapié en la iniciativa, en esta predisposición al cambio, que realmente sí tengo el interés de mejorar como persona y darle mi mejor versión, como muchas veces se suele decir, toda aquella persona que se muestre interesada en conocerme y poco a poco ir sumando en la vida de manera simultánea. Disculpa que pasan bastantes aviones por aquí. Pero sí, definitivamente es algo que si eres una persona que cree en las energías, crees en el karma y crees que todo lo que tú vas poniendo en el mundo y vas poniendo en otras personas se te va a regresar. Así que no cuesta nada tomarse un minuto para pensar y decir, estoy haciendo lo correcto, estoy diciendo lo correcto, estoy teniendo una acción propia para otra persona en cómo se pueda sentir a futuro, porque es como lanzar una granada y simplemente fingir que no fuiste tú y que vaya y explote por ahí sin pensar en qué repercusiones puede haber de haber lanzado eso. Digamos de que ese es un claro ejemplo de lo que venimos hablando ahora, ¿no? De que hay muchas personas que realmente nos hacen responsables por su toma de decisiones y es como yo actúo como actúo y allá tú cómo lo recepcionas o cómo lo traduces. Ujú. Y eso creo que está mal, o sea, sí hay que ser conscientes que muchas veces lo que yo decido, lo que yo hago con mi vida, sí le va a interesar realmente a muchas personas. Y tanto así, más allá de las palabras, que va a cambiar incluso su estilo de vida, porque hay personas que se preocupan tanto por nosotros que pueden llegar a generar incluso un apego ansioso. Entonces también hay que ser conscientes, hay que interiorizar mucho este mensaje de que sí, debemos de incluso hablar con respeto de aquellas cosas que nos molestan. A mí me gustaría de que ahora de la otra cara de la moneda, como se suele decir usualmente, ¿cómo podría afrontar un ghosting cuando se trata de una persona con la que yo ya me he involucrado sentimentalmente? A ver, a ver, esto sería como más un desafío emocional, así lo veo yo, por lo que no hay una serie de pasos o una lista para cumplir con facilidad, pero a ver, vamos a ir viendo. Siento que Mejor dicho, siempre digo que las experiencias de la vida hay que aprovecharlas, como ya habíamos hablado tú y yo anteriormente, y aprender de ellas. Así que permitirse sentir es clave aquí. Estas emociones te pueden enseñar muchísimo y lo importante ahí es aprender de ello. También es muy asequible el buscar apoyo de amigos cercanos o familiares para ayudarte a procesar la experiencia de una mejor forma. El apoyo emocional es crucial. Eh, el más importante, no te culpes a ti mismo. El ghosting habla más de la otra persona que de ti, la persona que lo recibes. Así que
procuraría no castigarte por las acciones de otros. Em, También podría ser enfocarte en ti mismo. Dedícate tiempo a las actividades que te gustan, que te hagan sentir mejor, porque todo esto se puede sentir como un rompimiento, aunque comúnmente el ghosting sucede en un proceso de citas, eh, o salir, inclusive salir con Claro. amigos, inclusive con relaciones con familiares, pero hay que verlo como el cierre de una relación y todo cierre tiene un proceso de duelo, por así decirlo.